Yo temo a la dispersión. A mí me parece que estamos todos, trataré de ser más breve y conviene que sigamos y que hagamos la culminación de este acto que excede todo lo que yo puedo esperar y sobre todas las cosas puedo merecer. Es producto de la generosidad de mi presentante, del presidente del colegio y de ustedes que han concurrido. Estoy armando, como en mis tiempos del doctorado en la universidad, estoy armando el escenario de los libros. Algo vamos a decir de cada uno de ellos. En este tema tan interesante que me ha propuesto el colegio, la ética profesional, la ética del abogado. Y para dar a mi exposición un tono coloquial, que es lo que me he propuesto, comenzaré contando una anécdota. Corría el año 1950, preparaba yo mis últimas materias de abogacía y me propuse rendir en primer lugar una materia que precisamente se llamaba ética, con la particularidad de que esta materia había sido dada desde el año 1938 a 1946 por mi padre, Mario Moset Iturraspe. El año 1946 se produjo un cambio de profesores en la universidad, mi padre se retiró y la materia ética era dada por un profesor, Isurieta Cray, que viajaba de la ciudad de Buenos Aires, con la colaboración de José Civils, un miembro del Poder Judicial de esta ciudad de Santa Fe. Obviamente, cuando me planteé cómo preparar la materia, recordé que mi padre había escrito unos apuntes de ética, unas 350 páginas escritas a máquina, personalmente por él. Y pensé que lo mejor era, y también como un homenaje, mi padre vivía, estudiar por estos apuntes de ética. Los aprendí y concurrí a la mesa allá por septiembre del 50, convencido de que obtendría un aprobado cuanto menos. Pude observar la cara de extrañeza de los miembros del jurado, particularmente del presidente, este profesor de la ciudad de Buenos Aires. Me dejaron hablar durante 15, 20, 25 minutos y luego, de un modo muy firme que no daba lugar a réplicas, me dijeron: esta ética sobre la cual usted ha hablado 25 minutos tiene muy poco que ver con la ética que hoy enseña esta cátedra y que hoy acepta este tribunal, de donde, retírese, tiene usted un insuficiente. Al dolor del aplazado se unía el ser el único aplazo que recibí durante mi carrera y el hecho extraño de estar aplazado precisamente en la materia que mi padre había dictado. Por supuesto, preparé atendiendo unos apuntes que circulaban de Isurieta Cray y aprobé en el turno de diciembre de ese año 50. Pero el tema sirve para, primero, señalar que no hay un solo concepto de lo que es la ética. Yo diría, hay varios, y son muy diferentes. Alguien podría ensayar, bueno, la ética tiene que ver con el buen comportamiento de la gente. ¿Eres un ético o eres un no ético? ¿Tu conducta es ética o no es ética? Tiene que ver con el respeto hacia el prójimo, la cordialidad, la fraternidad, la tolerancia. Pero ¿cómo es posible que haya
dos mesas con puntos de vista tan encontrados. ¿Qué pasó entonces? Debo decir que hay una ética que se llama ética filosófica, una ética aproximada a la filosofía, que se inspira, y esto es notable, en las enseñanzas de los filósofos griegos del siglo III a.C., principalmente las enseñanzas de Aristóteles, con su ética a Nicómaco, de Platón, de Sócrates. Es una ética pagana, si se quiere, es una ética filosófica, que es la que mi padre intentaba enseñar y responde a estos apuntes que he mostrado. Y hay otra ética de corte muy diferente, yo diría con una tonalidad religiosa, cristiana. Hay otras éticas, claro que sí, pero señalamos estas dos porque esta ética de tipo religioso, inspirada en las encíclicas, inspiradas en la enseñanza de la Iglesia, que se confunde con la moral cristiana en muchos aspectos, es la que pretendía exigir el tribunal presidido por el profesor Capitalino e integrado por estos dos juristas santafesinos. Cuando hoy en día hablamos de ética, estas dos ideas han perdido trascendencia. Por supuesto que hay quienes se enrolan en un otro pensamiento. Por ejemplo, si hablamos de la ética filosófica, qué mejor que citar a un santafesino que ha trabajado muchísimo estos temas de la ética, Rodolfo Luis Vigo. Este es un trabajo muy antiguo, de los años 80 de Vigo, pero después de esto ha escrito varias obras importantes. Recuerdo una pequeña anécdota para matizar. Vigo viaja a Mendoza a presentarle a la doctora Kemelmacher de Carlucci, que también ha escrito sobre estos temas, su obra muy posterior a esta, una obra importante. Y hablan de la ética de los abogados y siempre que se ensaya un discurso sobre la ética de los abogados aparece la ética de los jueces. Y Vigo empezó a predicar que la ética de los jueces era tal y cual. Y la doctora Kemelmacher, que tiene a veces salidas muy fuertes, le dijo: perdón, Rodolfo, pero para mí la ética de los abogados tiene un solo artículo que dice: hay que dictar sentencia en tiempo y forma, y punto. Todo lo demás sobra. El juez lo que debe hacer es sentenciar, y sentenciar dentro de los plazos que tiene para hacerlo, y dentro de del modo, de la forma que está dispuesta. Y todo lo demás, pienso que fue más bien una ocurrencia, o como dicen los franceses, una boutade, pero demuestra que el pensamiento sobre la ética es muy variado, y hay muchas maneras de observar estas cuestiones. Y del otro lado está Armando Andruet, hijo, un distinguido profesor cordobés que ha escrito esta obra Deontología del Derecho. La deontología es otro nombre que se le suele dar a la ética, que es la orientación de tipo religioso, una orientación basada en el pensamiento de la Iglesia a través de siglos de enseñanzas, que se inspira incluso en viejas e imponentes, importantísimas figuras de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino y otros. Ven ustedes que la cuestión no es simple. Podríamos agregar otras visiones. Yo he traído aquí un libro muy conocido, de Max Weber, La ética protestante. La ética que inspira el espíritu del capitalismo. Esto es muy interesante porque en los Estados Unidos, desde hace unos 6 o 7 años a esta parte, se han vulgarizado
los cursos sobre ética de la empresa, o ética de la productividad, o ética de los negocios. Y esto ha tenido mucho éxito. Una autora española dice, lo que tratan de demostrar con estas denominaciones que unen, fíjense ustedes, el aceite y el vinagre, los negocios y la ética, el capitalismo y la ética, el mundo empresario y la ética, lo que tratan de demostrar es que capitalistas y empresarios son gente buena, que tienen una clara noción de su conducta frente a los semejantes y en sociedad, son buenos y respetan los principios éticos. Aunque yo, dice la autora española, no crea en que esto es así, es simplemente un modo de atraer a la gente. Es una versión novedosa que a mucha gente en el mundo capitalista norteamericano, hablar de la ética fue algo sumamente novedoso hasta 1980. ¿De dónde conviene que nos detengamos y veamos, bueno, y cómo se concilian estos puntos de vista? ¿Qué es en rigor hoy, cuando los colegios de abogados establecen, como el de Santa Fe, unas nociones sobre la ética profesional y hablan del comportamiento ético del abogado frente a su colega, en las relaciones entre colegas, tema a veces muy delicado, las relaciones del abogado con su cliente, en qué medida el abogado es leal con su cliente, en qué medida le informa, en qué medida le tiene al tanto de las novedades, la ética del abogado, del profesional frente al cliente, y también la ética del abogado frente a los jueces, con los colegas, con los clientes, con los jueces. Son las tres mínimas variantes que podemos encontrar. Y allí se predica que hay que obrar de buena fe, ser leal, probo, honesto, respetuoso, sincero, informativo, comunicativo. No es fácil. Cuando mi amigo generoso Carlos Reina se refería a estos 2 años que cumplimos en el Tribunal de Ética, recuerdo que tuvimos algunos casos de los más comunes que suelen presentarse. Abogados que se quedan con parte del capital cobrado a la contraparte y le dan una porción al cliente y guardan el resto. Abogados que llevan adelante causas alimentarias y retienen una buena parte de estos alimentos. Bueno, de estos casos tuvimos algunos. Y creo que en algunos fuimos severos, provocando o aconsejando una sanción al colega. Abogados que en una audiencia se expresan sin decoro, sin respeto ante el señor juez de la causa o en sus escritos. Recuerdo por el honor que significó que hace unos meses un querido maestro, el ministro de la Corte Fait, con quien tengo una antigua relación, me llamó y me dijo: quiero que hablemos de un tema. Fui a Buenos Aires, lo encontré en su despacho. ¿Y cuál es el tema, Fait? El tema es un abogado que ha resuelto insultarme en sus escritos, en la televisión, en la radio, dice que yo soy un bandido, un sinvergüenza. Y la verdad que pese a mis 90 y tantos años, no sé bien qué hacer. Yo confieso haber tenido en otras ocasiones algunas consultas similares, y lo digo con falso orgullo. Y le dije lo mismo que le dije a un amigo en otra ocasión: pues nada, porque lo que busca ese señor es que el doctor Fay reaccione y que le dé popularidad y que le dé imagen y que le dé fama. Callándose usted, todos sabemos quién es Fay, nadie va a creer las cosas que él dice. No es aquello del que calla otorga, pero tampoco es posible que un ministro de la Corte salga a la palestra a desmentir a un oscuro personaje
que quiere crecer y hacer méritos hablando mal de él. Entonces, los colegios de abogados han trabajado mucho en esto de dar mandamientos éticos, de confeccionar un listado de las conductas aconsejables. Y fíjense, esto llama la atención, no es un hecho del siglo XIX, del XX, no. El antecedente más antiguo es del siglo XIV, del 1300, de un abogado bretón de la Bretaña que ejerció en Francia y que era a la vez abogado y sacerdote y que llegó a ser santo, San Ivo. San Ivo, que vivió en el 1300, recibió, entre otras palabras de elogio, la siguiente: San Ivo, bretón, santo y abogado, y no es ladrón. ¡Qué emocionante, qué emocionante! O sea que en esos tiempos decir que un abogado era ladrón era pasar por un lugar común. Los abogados eran los pícaros de la sociedad que se aprovechaban de su saber que no habían adquirido en las universidades, en las facultades, porque todavía no estaban creadas en el siglo XIV con San Ivo, abogado y santo, ¿no? Yo tengo que durante esos siglos la imagen de los profesionales en general, y muy en particular la imagen de los abogados, fue criticada, porque muchos abogados, aprovechando esa sabiduría, esa ubicación social de privilegio que le da el ser un hombre del derecho, pues sacaban ventajas excesivas. Y fue necesario entonces que en algunos casos se llevaran adelante causas en contra de abogados, para cortar esta fama, esta fea fama de un abogado aprovechador. Recuerdo cuando se plantea la Revolución Francesa, aparecen 3 abogados con roles importantes. El abogado de la ex monarquía o de la monarquía destrozada, destronada, quitada de lado. El abogado de los sans-culottes, de los que tomaron la Bastilla. Y el abogado de un tercer grupo que se llamó el grupo de los empresarios, el grupo de la burguesía, que fue al final el grupo al que Napoleón le concedió que por medio de sus abogados trabajaran en la redacción del Código Civil francés de 1804. Napoleón dijo: los abogados de la monarquía repetirán lo que dicen sus patrones, los señores monarcas, príncipes, reyes. No han aprendido nada de la revolución, no los vamos a llamar. Los abogados de los sans-culottes o de los hombres de la Bastilla demostraron un pensamiento que hoy llamaríamos de izquierda avanzada, pero demasiado avanzada para su tiempo. Y Napoleón dijo: estos tienen porvenir, pero todavía no, todavía no. Llamemos a los abogados de la burguesía que prometen una Francia que se va a enriquecer con trabajo, con productividad, de la mano de los profesionales, de todos los profesionales. Porque ustedes imaginan que el tema de la ética no es solo de los abogados. Yo diría, el tema de la ética comenzó con los médicos, que fueron los hombres con quienes la sociedad en distintos momentos se mostró más dura, más crítica. La ética médica en el ejercicio de la profesión. Y después aparecieron otras figuras, los abogados después, y mucho después, la ética de los contadores,
la ética de los arquitectos, la ética de otras profesiones. En todas las profesiones podemos encontrar comportamientos acordes o desacordes con los principios éticos estos de la buena fe, de la probidad, de la lealtad, del buen comportamiento. Y entonces la que llega hasta nosotros es la ética no tanto de la Revolución Francesa como de la codificación, del Código Napoleón, que hace un lugar muy importante durante el siglo XIX y el XX a los profesionales en general. Los profesionales eran considerados como una especie de sustituto de la nobleza, los nuevos nobles, se ha dicho en alguna ocasión. Eran hombres de prestigio. Así como en Roma muchas familias nobles tenían viviendo con ellos a hombres de derecho, de medicina o de arquitectura, pues lo mismo pasa en los tiempos de la codificación napoleónica. El prestigio de las profesiones, a las que se dio en llamar profesiones liberales. La palabra liberal, como ustedes saben, significa libre, en libertad. Con lo cual se quería decir que era tanta la confianza que la sociedad tenía en los profesionales que no les establecía límites, reglas, los dejaba hacer, confiada en que los profesionales no se ganarían un juicio de reproche. Yo lo primero que he criticado del texto pertinente del proyecto de Código Civil, que pronto será el nuevo Código Civil de los argentinos, civil y comercial, es que cuando habla de los profesionales en un solo texto dice los profesionales liberales, es decir, repite esta denominación tradicional. Y ya no somos libres los profesionales, estamos atados razonablemente por una serie de normas que limitan nuestro quehacer y ordenan nuestros comportamientos, normas jurídicas, normas éticas. Ya no es como en el siglo XIX, que el profesional hacía lo que le venía en gana. No se conocen procesos a abogados, a médicos, a arquitectos, a economistas. En la Argentina hemos señalado más de una vez que recién a partir de 1960, 60 y tanto aparecen causas contra médicos, contra abogados. Ha habido muy pocas antes, muy raras y casi todas perdidas por quienes demandaba el profesional, que era una especie de personaje central de la sociedad. Ustedes me dirán, hoy sigue siendo el profesional en general un personaje central de la sociedad. Y sí, estamos hablando del profesional universitario. Porque también hay profesionales que no son universitarios. Un carpintero que vive de su trabajo es un profesional, un herrero, un albañil, profesionales universitarios. Estos que se llamaban liberales y que para nosotros no son tales. Y esta denominación nos parece equivocada. Propusimos a los redactores cambiar la denominación y llamarlos profesionales universitarios para distinguirlos de los otros y quitarles lo de libres, que no es correcto. Y la comisión nos contestó que por una especie de respeto a la tradición, a cómo se los nombró desde hace muchos años, mantendría la denominación de profesionales liberales. Sin embargo, la misma comisión, cuando el texto concluye, antes ha dicho que la responsabilidad de los profesionales es por lo general simplemente de medios, lo cual es una gran ayuda, ¿no? Porque quiere decir que el profesional no está obligado a un éxito, a un resultado feliz, que el profesional compromete su ciencia y su conciencia en tratar de llegar, tratar de alcanzar, pero si no alcanza, él no lo prometió. Salvo que expresamente se diga que el profesional comprometió un resultado, su compromiso es solamente de poner los medios, tanto médicos como abogados, como contadores, como ingenieros. El texto está tomado al pie de la letra del proyecto del 98, una obra del profesor Alterini,
Pero el profesor Alterini, seguidor muy cercano al pensamiento de Jean Vías, termina diciendo que el profesional también queda comprometido por las reglas de la ética, lo cual nos parece bien. Sin embargo, el proyecto elevado al Poder Legislativo y con aprobación ya de la Cámara de Senadores, quitó la última parte y ya no menciona el compromiso frente a la ética. Vale decir que los profesionales hoy estarían librados a su libre quehacer, a su quehacer, y no estarían comprometidos por principios éticos. No, no es esa la idea. La idea es que el derecho transita por unos carriles y la ética por otros, y entonces no hay por qué en un código civil hacer referencia a principios éticos. Sin embargo, en un trabajo muy interesante de la doctora Kemelmacher de Carlucci, publicado en la que yo llamo, y no es porque esté presente Rubin Sali Mauricio, la mejor revista de derecho del mundo, la revista de derecho de daños, en el número 2005, número 1, hay dos trabajos excelentes. Uno de ellos es de la doctora Kemelmacher de Carlucci, el otro del querido profesor Morello, el gran jurista platense. Y la doctora Kemelmacher de Carlucci dice que el proceso al que asistimos es el de la juridización, del volverse jurídicas, muchas normas que antes se consideraban éticas y que estaban en los códigos de ética. Y yo creo que es así, porque la defensa de la persona humana en los códigos del siglo XIX estaba limitado a casos de lesiones y homicidio, excepcionalmente a casos de injurias y calumnias. Y hoy día se han ido agregando una serie muy importante de daños a la persona. Nosotros pretendemos que se hable de daños a la persona y no más de responsabilidad civil, de daños, y de daños a la persona como el capítulo central. Y estos daños a la persona pueden originarse en faltas éticas, que el tribunal no llegue a juzgar que son casos de responsabilidad civil por daños. Esto se ha dado muchas veces. Hecha la denuncia ante el Tribunal de Ética, después el tribunal se entera que hay una causa civil por daño fundada en los mismos hechos. Y entonces, ¿qué hace? Normalmente la remite al tribunal, remite el expediente iniciado, el proceso iniciado en el Tribunal de Ética al juzgado civil para que sea incorporado allí. Y puede ocurrir que los mismos hechos merezcan dos sanciones diferentes. Una sanción que obedezca a los daños sufridos y entonces sea una sanción de indemnización patrimonial, y otra sanción diferente que tenga en cuenta este ataque a la privacidad, a la dignidad, al buen nombre, sin llegar a ser un daño a la persona. Muchos de los casos que hemos comentado y que todos los autores mencionan en sus mandamientos de la ética son hoy verdaderos ataques a la persona humana, porque la persona humana, repito, estaba mal defendida en los códigos del siglo XIX y hoy día se han ido ampliando, y una muestra muy clara está en el proyecto de reforma, esto que va a ser el código futuro. Supuestos distintos, daño a la identidad dinámica. ¿Qué es eso? Un daño a lo que la persona es en su vida de relación, identidad dinámica, opuesta a la identidad estática. Si está más defendida ahora la persona humana, y se han juridizado supuestos que antes aparecían como causas de responsabilidad ética. Yo creo que el tema da para mucho. Y le hemos dicho al presidente del colegio, nuestro querido amigo, que no es Mosset, sino Massot, pero estamos ahí, que debemos organizar algunas jornadas para el segundo semestre,
actualizando las que se celebraron en el 2004 en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a otras que se celebraron también en el interior del país. Pero ya hacen 8 o 10 años que no pasa nada y los tiempos actuales nos hacen pensar que es de estricta necesidad que los abogados jóvenes, a quienes aplaudimos por su esfuerzo y felicitamos por su ingreso al colegio, tengan en claro estos temas. La doctora Kemmelmacher dice, lo que suele ocurrir es que la visión acerca del respeto a la persona humana, la visión acerca de lo que llamamos la sacralidad, en este artículo de la defensa de la salud, la sacralidad del hombre o de la mujer, de la persona humana, varía en los jóvenes que hoy egresan de una facultad de Derecho. ¿Cómo es esto? Sí, porque este tema no es un tema tratado con fuerza dentro de la carrera, de la currícula de Derecho. Y entonces priva en cada persona su formación. Yo juzgué que era una expresión muy dura de la doctora Kemmelmacher de Carlucci, diciendo que los abogados somos diferentes según cuál sea nuestra cuna, si venimos de una familia conocida o desconocida, pobre o rica, urbana o rural. Parece que esto huele a discriminación, pero puede ser, y que entonces haya que buscar cómo acercar a todos los abogados jóvenes, enseñándoles el respeto a la persona humana a través de los llamados mandamientos del abogado o normas de ética. Me trae el recuerdo, un día me llama Sara Faisal, estaba ella de profesora de sociología y en ocasiones de filosofía en la Facultad de Derecho, y me dice, Jorge, estoy en una tarea que juzgo importante. ¿Qué está por hacer, Sara? Voy a consultar a descendientes de distintos países europeos, incluso descendientes de países americanos, latinoamericanos, que viven en el país, en la Argentina, acerca de temas que tienen que ver con el respeto a la persona humana. A ver, ¿cómo es esto? Sí, tengo la lista, por ejemplo, de los alemanes que viven en Esperanza y de los suizos que viven en tal parte y de los rusos que están allá en Asencamp, rusos alemanes, y de los judíos y de los... Y les voy a preguntar acerca de cómo ven ellos la situación del prójimo, cuál es el respeto que tienen hacia ella, hacia el prójimo, cómo ven el trato que se les debe dar, el trato entre personas amigas o desconocidas, cómo es la consideración, cómo es el grado de fraternidad. Yo le dije, mire doctora, no es fácil el temario, no es fácil que una persona del común esté en condiciones de contestar sobre estas cosas, con sentido crítico. Puede decir, sí, yo lo llamo mi amigo, lo llamo tal, lo llamo cual, y tengo con él consideración o no la tengo. Lo cierto es que la cuestión se zanjó de un modo mucho más simple, porque la doctora Sara Faisal, nuestra querida Sara, dirigió la correspondencia a los escribanos de las distintas localidades. Los escribanos dicen que consultaron con algunos vecinos, pero a la postre se limitaron a citar normas de alguna ley o de algún código que daba respuesta a estas inquietudes del respeto a la persona humana. Y de ningún modo quedó zanjada la cuestión y aclarado cómo las personas de distinta ascendencia responden a esto de la ética, del respeto a la persona humana, de la consideración. Yo creo que es un tema realmente muy importante, muy importante. No me parece oportuno que la ética hoy vuelva al enfoque filosófico, aquel que señalaba al principio. No me parece tampoco oportuno que la ética pretenda hoy afiliarse a una concepción religiosa tal o cual. Estamos hablando de una ética laica, de una ética para todos los ciudadanos,
cualquiera sean sus convicciones y sus creencias. Estamos hablando de una ética que no es solo para los abogados, como he dicho, es para todas las profesiones. Fíjense, en la profesión de los médicos este tema ha tenido muchas vicisitudes. Los médicos se han negado muchas veces a colaborar en códigos de ética, en mandamientos de la medicina, a participar de nuestras reuniones acerca de la responsabilidad médica. Los médicos han creído en muchas ocasiones que ocupan un rol en la sociedad que los hace absolutamente libres, liberales, independientes, y que no tienen por qué sujetarse solo a su leal saber entender, solo a su conciencia y solo a su sabiduría formada en las aulas universitarias, rebeldes entonces a todo lo que sea. Sin embargo, tenemos vigente una ley de los derechos del paciente, donde se comienza diciendo que el deber central del ejercicio de la medicina está, además del respeto al paciente, al enfermo, en la información. O sea que el médico debe tener permanentemente informado a su paciente acerca de su mal y de las vicisitudes o cambios que se produzcan en esa enfermedad. Y pienso que esto también debe ser vigente para los señores abogados, para nosotros. Yo he recomendado en más de una ocasión que cuando alguien acepta una causa, ponga en claro por escrito cuál es su compromiso. Si su compromiso es prometer un resultado, llegar a un resultado, que creo que no lo será, o simplemente poner los medios, y cuáles son las dificultades para el triunfo. Porque he observado en la última jurisprudencia que hay algunos tribunales en el país que han empezado a condenar por mala praxis a los abogados que actúan en causas, en demandas promovidas con el patrocinio de ellos y rechazadas por el tribunal. En primera, segunda instancia, lo que fuere, rechazada. Como diciendo, ¿cómo es posible que esta causa que el tribunal considera improcedente y que la rechaza, a veces con términos muy duros, haya merecido el aval de un profesional del derecho, el patrocinio? El patrocinio significa la coincidencia del profesional del derecho. Esto puede parecer muy duro, pero esto se soluciona si nosotros pensamos que en el compromiso del abogado, en ese pacto que muchas veces existe, pero es nada más que de quota litis, se incorporen cláusulas donde el abogado diga, lo que he prometido al cliente es esto, mi modo de ver esta causa es la siguiente, yo creo en el éxito o no creo en el éxito, pero la inicio porque el cliente cree que es conveniente hacerlo, aunque más no sea para ganar tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ven ustedes a lo que voy? Que un patrocinio sin ninguna aclaración, como diciendo esta causa está condenada al éxito, está destinada al éxito y después es condenada al fracaso, compromete en principio la responsabilidad de ese abogado. Lo ha dicho la doctora Kemelmacher de Carlucci en algunos fallos muy importantes y otros tribunales. Y los médicos también saben esto. Y esto también debe ser verdad para los arquitectos y los contadores y otros. ¿Hasta dónde yo atiendo a este paciente y le he prometido recobrar su salud? ¿Hasta dónde le he informado sobre cuáles son los avatares o las vicisitudes de su mal? Los otros días en mi familia un médico enyesa a un nieto mío después de una larga tarea donde trata de solucionar todos los problemas que tenía en ese brazo irritado, además de quebrado, sangrante. Bueno, ya está, se retira y antes de las 2 horas mi nieto comienza a gritar de una manera. Viene el médico y dice, caramba, ha ocurrido esto, vamos a sacar el yeso, vamos a empezar de nuevo. ¿Y qué información le da a la familia? Ninguna.
La familia pudo decir, lo primero, parecía exitoso, todos lo creímos, está bien, todos podemos equivocarnos, pero ¿por qué no informar y decir esto tiene tales inconvenientes, esto puede no ser la solución definitiva, esto? Lo mismo pasa con nosotros. Yo he recomendado entonces que en las causas complejas y en las causas cuantiosas en su monto, importantes, los abogados tomemos estos recaudos. Y aquello que dedicamos antes a dar cabida al pacto de quota litis, hoy sea un pacto donde decimos todo lo que haremos y todo lo que no podemos hacer, y entonces estamos desligándonos de un posible fracaso. Porque el solo hecho de que un abogado patrocine una causa podría dar a entender que esa causa estaba destinada al éxito. Hay otros puntos de vista muy novedosos con los cuales vamos a ir terminando. Están en el trabajo de Couture y mucho más detallado, en el trabajo de Couture que cité, bueno, no lo cité, en los 10 mandamientos del abogado, y están también en el trabajo de Morello y de la doctora Kemmelmacher, donde entra a jugar en el rol del abogado el compromiso que el abogado tiene con la Constitución. Como diciendo, antes que ser abogado de parte, tú eres un hombre atado por las normas de la Constitución que has jurado respetar. Entonces pone el ejemplo de la contaminación ambiental. Yo creo haber leído en su momento que el abogado de una empresa que contamina el ambiente puede ser también responsabilizado por la contaminación ambiental. No obstante ser abogado consejero, abogado que integra un staff de asesoramiento profesional y no abogado ejecutivo de demanda que manda a talar los bosques, etc. Pero claro, él debe tomar, dice Aida Rosa Kemmelmacher, debe tomar un rol más activo en este tipo de causas donde la Constitución aparece defendiendo el medio ambiente. Y el abogado que se ve comprometido en una causa vinculada al consumo de productos, de bienes y servicios, la protección del consumidor, que es también una protección que tiene jerarquía constitucional, puede ser indiferente a las cosas contrarias a la norma que pueda hacer su cliente, puede callar las equivocaciones o los errores del cliente en orden a la salud del comprador sin tomar ninguna participación. Parece todo esto contradecir nuestra formación clásica, nuestro modo de ver la relación entre la empresa y el abogado, pero y terminan con aspectos muy interesantes del derecho de familia que excede nuestro conocimiento, pero que también muestra que el abogado asume compromisos muy importantes. Vale decir que nuestra profesión, como las otras profesiones, no somos los únicos a quienes toca la Constitución y a quienes toca la ética y a quienes toca el respeto de la sacralidad de la persona humana. Pero por muchas razones los médicos y los abogados estamos un poco en primera fila. Yo recuerdo tantas anécdotas sobre nuestras conferencias en distintos lugares del país con un auditorio poblado mayoritariamente por médicos y las reacciones a veces violentas de los médicos. En un caso lo interrumpieron al doctor Bueres, un médico notorio de Pergamino, invitándole a salir al exterior y tomarse a golpe de puños. Lo invito a pelear al doctor Bueres, a ver si es tan guapo peleando como hablando mal de los médicos. Y Bueres no decía otras cosas de las que puedo decir yo, cualquiera de ustedes que empieza a navegar por estos temas. Tanta la irritación que de una profesión liberal, descomprometida, donde el médico hacía lo que le parecía, por supuesto, en ciencia y conciencia. Nadie iba a decir que los médicos no obran de acuerdo a ciencia y conciencia, pero sin tener que dar cuentas, a tener que explicar hoy el porqué de sus acciones. Hay un paso muy serio.
este deber de información, que como he dicho es la constante de la ley de los derechos del paciente. Y explicar por qué se murió el paciente, no decir se murió de una indigestión. No, usted cuente bien. Esto es un paso notable que nos toca vivir, a los jóvenes y a nosotros. Las profesiones ya no son un escudo de protección. Yo recuerdo, yo tuve un gran cariño por Guillermo Borda, pero Guillermo Borda en estas cosas defendía a rajatabla a los profesionales. Incluso llegaba a decir que el profesional no contrata con el cliente. No, decía, ni médicos ni abogados, cumple con ejercer la profesión de acuerdo a las leyes del ejercicio de la profesión. Es una función pública. Guillermo, podrá ser una función pública, pero también hay una relación de contractual, una relación de persona a persona a través de un acuerdo. Y un día me confesó que lo hacía porque él temía a la persecución de los médicos y temía que un día se empezaran a perseguir los abogados. Estos abogados que inician demandas que después se pierden, estos abogados que plantean cuestiones que después no caminan. Bueno, lo hacía de buena fe, de total buena fe, bregando por una sociedad más pacífica, más hermanada, pero no está en nuestras manos lograr la pacificación social. Una de las cosas que nos angustian a las personas ya muy grandes es ver cómo la sociedad se ha vuelto tan beligerante en tantas cosas, cómo nos dividimos en tantas cuestiones, y no nos dividimos de una manera plácida, sino con beligerancia. Y nos sentimos a veces enemigos, y en ocasiones nos da ganas de no vernos con otro porque piensa distinto de lo que yo pienso. Esto no está bien. Tendríamos que tener la suficiente presencia y entereza para mantener las relaciones pacíficas y estar por encima de las cosas que nos diferencian, que son humanamente diferenciables. Por eso estos temas de la ética tienen importancia. Me parece que acierta el Colegio de Abogados de Santa Fe en esta como en tantas cosas, así como acertó con este número de la revista excelente que hoy hemos distribuido, acierta en querer organizar algo para más adelante, porque es un tema que parece que ha perdido actualidad, porque hoy todo vale. Y decirle a los jóvenes o abogados, muchachos, paremos un poco a pensar qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer en orden a la nobleza de nuestro quehacer, a la honestidad de nuestra actuación, al respeto a la buena fe. Paremos. Ayer me he acordado mucho, y con esto termino, una anécdota que me emociona. Cuando ocurrió lo de Malvinas, hace tantos años, ¿no? 30, el padre Rincón, tan querido, del convento de los franciscanos, me llamó para que predicara. Pero padre, ¿cómo voy a predicar? Sí, usted va a predicar y desde el púlpito. ¿Y qué va a predicar? Va a predicar a las fuerzas armadas que llegan a Santa Fe y siguen viaje a la Patagonia, acerca del respeto a la integridad del país y el respeto a la soberanía nacional y el respeto a las Malvinas. Gracias, padre Rincón. Muchas gracias.